tenemos. Bueno, esto no cuenta. Ay, no. Ya. 40, 41. No, maldita Bueno, no sea. vamos a avanzar mucho entonces y ya acabamos. Ok. Entonces, la segunda parte de sistema respiratorio. Ahí está ahí los capítulos en los cuales se Doctor, enmarca estos. Dime. doctor, disculpe, no le puede responder. Le escribí al chat Mm, para la asistencia. ok, Es que no se activaba mi micrófono. ok, dame un momento. Antipular. Ya, doctor. Ok, listo. Ya. Entonces ahí están los capítulos del Guyton, son 6 capítulos en total, todo el sistema respiratorio. Eh, Primero, acá ya vamos a entrar en uno de los conceptos más importantes que tenemos en relación a la fisiología respiratoria, que es presión parcial, ¿ya? Porque hay varios colegas, no solamente estudiantes, que no saben a qué nos referimos con presión parcial. La presión parcial va a estar directamente relacionada de la concentración del gas disuelto dentro del medio, o sea, en este caso a nivel del alveolo, dividido sobre el coeficiente de solubilidad, ¿ya? Entonces, a esto le vamos a poner el nombre de presión parcial, por el cual, una vez dicho esto, es muy importante entender que dentro del aire atmosférico no tenemos en primer lugar, no vamos a tener mayor cantidad de oxígeno. ¿Dónde está? Aquí está. No vamos a tener mayor cantidad de oxígeno, sino nitrógeno va a tener la mayor cantidad como tal, ¿ya? Entonces, eh, pero eso significa que no vamos, tenemos presión parcial de nitrógeno. En realidad, no. En realidad, pues, siguiendo el mismo concepto, el coeficiente de solubilidad del nitrógeno no es muy alto. Lo que sí vamos a tener un cociente de solubilidad va a estar directamente relacionado con el oxígeno, ¿ya? Entonces, como podemos ver, en casi el 80% del aire atmosférico vamos a tener nitrógeno. Eh, la característica de humidificación, una vez entramos por la zona de conducción respiratoria, pues hace que baje un 74%, pero todos estos van a disminuir en realidad, el nitrógeno y el oxígeno, por el cual esta humidificación va a hacer que su coeficiente de solubilidad se incremente, por el cual a nivel de aire alveolar disminuye abruptamente por la característica de humidificación, pero esto en realidad hace de que tengamos eh, mayor, un mayor porcentaje de solubilidad. Entonces, a diferencia de lo que ocurre en el aire inspirado y en el aire expirado, vamos a poder apreciar que en el aire expirado el nitrógeno se va a mantener casi en el mismo rango, es mucho menos del 1%. Pero lo importante de todo esto es entender que uno de los errores que sobre todo los estudiantes que vienen, o sea, en primer año, piensan que, no sé por qué, supongo que les han enseñado mal, piensan que tienen oxígeno como tal dentro del aire atmosférico, ya lo cual es incorrecto. Y algo muy importante que tenemos que apreciar es la cantidad de CO2 que vamos a tener a través del aire atmosférico. Va a representar mucho menos del 0.5%, ¿ya? Que este se va a ir incrementando dependiendo de la característica de la presión parcial de CO2, ¿ya? Por eso se incrementa cuando ya estamos en el aire alveolar y cuando ya estamos en el aire expirado. Entonces, y hay otras moléculas y otros gases más asociados a estos, ¿ya? Que igual, o sea, van a representar menor cantidad de porcentaje, y por eso el Guyton, si bien los menciona en su apartado,
pero refiere que no va a representar grandes cambios en el intercambio hematogaseoso, ¿ya? Los más importantes que vamos a tener, obviamente, van a ser el oxígeno y el CO2. Y de ahí vamos a tener la presión parcial, ¿ya? Entonces, ya, uno de los problemas, caramba, uno de los problemas que tenemos en relación a... Ahora sí, uno de los problemas que tenemos en relación a estas características que nos refiere el Guyton es que los cambios que podemos tener, sobre todo a nivel de la ciudad, que eso es un programa a nivel mundial impulsado por la Organización Mundial de la Salud y otras instituciones, porque sí que está relacionado con el cambio climático, etcétera, etcétera. El problema de esto, y recién se actualizó la lista el año pasado, hay ciudades en las cuales esto cambia abruptamente. Esto cambia abruptamente. ¿Por qué? Porque empezamos a tener un incremento del CO2 en realidad en ciudades demasiado contaminadas, ¿ya? Por el cual, lo que tenemos que tener en cuenta es que son ciudades industriales, ese es el término correcto, ciudades industriales, pues sí puede ocurrir en la cual tengamos una disminución de la presión parcial de oxígeno y un aumento del oxígeno en el aire atmosférico y a ver otra vez, ordenar mis ideas. Un aumento del CO2 en el aire atmosférico y una disminución del oxígeno en el aire atmosférico, ¿ya? ¿Por qué? Porque al no haber plantas o árboles para hacer fotosíntesis y cambiar como normalmente debería ocurrir el CO2 por oxígeno y demás, entonces en estos casos de zonas muy industriales, pues por la contaminación ambiental que ocurre a través de estas industrias, pues la calidad de vida sí empeora para las personas alrededor, ¿ya? Que la mayoría de países hoy por hoy son países de la India, ¿ya? Los países de la India hay sectores específicos en los cuales son netamente zonas industriales que han arrasado con la vegetación y sí se ha podido determinar, no gracias al Ministerio de Salud de la India, porque sí encubren mucho el tema de sus parámetros, gracias a otras instituciones, se pudo apreciar pues que es un gran problema, ¿ya? Antes de esta lista actualizada, pues había otras ciudades, ciudades grandes como Nueva York, ciudades Beijing, eh, estaba ya una ciudad de la India, ahora hay 5 o 6, si no me equivoco. Estaba Caracas, Venezuela, porque, bueno, la industrialización. No digo que la industrialización es mala, obviamente, sino que tiene que estar reglamentada. La reglamentación va a ser desde un punto de vista médico de que evitemos estos problemas. Por ejemplo, ahora haciendo un ejemplo de su día a día, bueno, ahora no tanto, porque ya cambió su día a día. Eh, Cuando, no sé por qué, algunos colegas, tal vez por el frío, ahora que está haciendo frío, pero antes sí me hace un poco raro, eh, cuando tú cierras totalmente un ambiente y hay un montón de personas dentro de este ambiente, pues como podemos apreciar en este espacio, el CO2 se va a ir incrementando, ¿ya? Por el cual en el proceso de expiración y en el aire atmosférico como tal, se va a ir acumulando mayor cantidad de CO2, por el cual, en ese sentido, pues como baja la cantidad de oxígeno en el aire atmosférico en ese espacio cerrado que tenemos, esto va a repercutir en que no se va a oxigenar los tejidos como tal, inclusive a nivel cerebral, por el cual hay un proceso de disminución de la oxigenación a nivel de los tejidos y empieza a causarle sueño, ¿ya? Y que es lo más lógico que tenemos que hacer, es oxigenar el ambiente.
O sea, abrir una ventana, abrir la puerta. Por eso estoy constantemente abriendo la ventana y las puertas, porque no quiero que se duerman durante mi clase, ¿ya? Entonces, como podemos apreciar en esta imagen, las moléculas de oxígeno van a pasar en estas características y una vez lleguen hacia el nivel del alvéolo vuelvo a repetir, esto estaría directamente relacionado con las características de presión parcial, ¿ya? Presión parcial de oxígeno, presión parcial de CO2, en las cuales pues no es que se va a mantener constantemente todas estas moléculas y se mantienen ahí, ¿no? Sino que estas a través del intercambio hematogaseoso pues van a pasar hacia la parte vascular o las moléculas que resten van a ir hacia afuera nuevamente, ¿ya? Entonces, caramba, qué bien. Entonces, lo que les decía del intercambio hematogaseoso, vamos a poder apreciar, ¿dónde está? Vamos a poder apreciar que la humidificación que hacemos de este gas va a ayudarnos a que tenga una mayor facilidad de atravesar la barrera alveolar, ¿ya? En ese sentido, una vez atraviesa la barrera alveolar, en este caso las moléculas de oxígeno, gracias a la hemoglobina, que eso lo vamos a llevar más adelante, vamos a tener una unión con la hemoglobina para que sea transportada a través de los eritrocitos y tengamos sangre oxigenada, ¿ya? Pero para que ocurra este proceso, tenemos que entender cómo funcionan las presiones parciales, ¿ya? Presión parcial de oxígeno, presión parcial del CO2, en la cual podemos apreciar que como casi no hay moléculas de CO2 en el aire ambiente, la presión parcial de CO2 es 0, ¿ya? Mientras que la presión parcial de oxígeno es 160 milímetros de mercurio. Lo que necesito que tengan en cuenta es que la presión parcial de oxígeno normal es 100 milímetros de mercurio y la presión parcial del CO2 normal es 40 milímetros de mercurio, ¿ya? Cuando se alteran fuera de estos, puede haber cambios en el intercambio hematogaseoso, ¿ya? Por ejemplo, que en el aire atmosférico es 0 el CO2, pero a nivel de la arteria pulmonar es 45 milímetros de mercurio mayor a la presión parcial de oxígeno, ¿ya? Que eso cuando veamos relación ventilación-perfusión voy a volver a tocarlo. Entonces, esto es solamente una forma de que puedan entender cómo funcionan los capilares y el alveolo, ¿ya? No es que funciona directamente así. Entonces, vamos a tener el vaso de irrigación y todo por fuera relacionado con los alvéolos, y entre los alvéolos vamos a tener capilares, ¿ya? Entonces, cuando vamos a tener una presión intrapleural negativa, o sea, estamos en un proceso de inspiración, hacemos un proceso de inspiración, desde el centro vamos a poder apreciar cómo desde el centro, al tornarse más negativo la presión intrapleural, esta va a hacer de que esta presión haga una apertura, por así decirlo, a una apertura de los alvéolos y tengamos mayor irrigación a nivel de los capilares, ¿ya? Por el cual la presión arterial y la presión venosa es mucho mayor en comparación a la presión de los alvéolos. Entonces, lo que ocurriría es que desde la parte de los capilares, pues tengamos una mayor presión en relación a los alvéolos, y entonces a partir de esto podríamos hacer el proceso de intercambio hematogaseoso, ¿ya? Muy similar a lo que en un primer momento les había enseñado justo con las zonas respiratorias de West. En un momento. Con las zonas respiratorias de West, ya que vamos a tener la zona respiratoria 1 de West, la zona respiratoria 1 de West, la zona respiratoria 2 de West y la zona respiratoria 3 de West, ya, en la cual la característica más importante que vamos a tener
es que en la zona respiratoria 1 la presión alveolar es mayor a la presión arterial y es mayor a la presión venosa, ¿ya? Por este motivo, como la presión alveolar es mayor, vamos a poder apreciarlo en la explicación previa en este sentido, ¿ya? Eh, no hay esta distribución grande de los capilares, entonces al tener mayor fuerza los alvéolos, pues no hay un intercambio hematogaseoso efectivo, ¿ya? Entonces, en la zona respiratoria 2 de West, acá ya vamos a tener una característica diferente. La presión arterial es mayor a la presión venosa, pero la presión arterial es mayor a la presión alveolar, pero la presión alveolar sigue siendo mayor que la presión venosa, ¿ya? O la perfusión venosa. Entonces, vamos a poder apreciar, a diferencia de la zona respiratoria 1 de West, que acá ya vamos a tener una relación ventilación-perfusión mucho más efectiva, mientras que en la zona respiratoria 3 de West vamos a poder apreciar que la perfusión alveolar es mayor a la perfusión venosa y estas dos van a ser mayor a la presión alveolar, ¿ya? Entonces, lo que va a ocurrir es que tenemos un flujo máximo en la zona respiratoria 3 de West, pero, qué bien. Dentro de estas, el intercambio hematogaseoso va a ser muy importante entender que el intercambio hematogaseoso ocurre en el primer tercio, ¿ya? Como ocurre en el primer tercio, esto en una característica de reposo, lo que supongo la mayoría de ustedes está haciendo, es lo, fisiológicamente hablando, es lo normal que ocurre en una respiración de reposo, ¿ya? ¿Qué alteraciones podemos tener? Las famosas derivaciones, las derivaciones anatómicas y las derivaciones fisiológicas. Las derivaciones anatómicas, que esto ya es algún trastorno en su formación, es cuando ocurre un punto de unión anatómico, una anastomosis entre la arteria pulmonar y la vena pulmonar. ¿Cuál es el problema de esta derivación? Es que esta derivación va a llevar sangre desoxigenada a través de la vena pulmonar y la saturación de oxígeno pues disminuya, ¿ya? La derivación fisiológica principalmente va a estar relacionado con cambios en las presiones parciales de CO2 o de oxígeno, o que ya no ocurre el intercambio hematogaseoso en el primer tercio, sino ocurre en el segundo tercio o en el peor de los casos en el tercer tercio, ¿ya? En este sentido, tenemos que tener mucho cuidado en las características o alteraciones de las derivaciones, ¿ya? Por el cual, justo lo que quería llegar. Como les decía en un primer momento, la presión parcial de oxígeno, que es a nivel atmosférico, que va a estar en 150 milímetros de mercurio y 0 de CO2, cuando ya está humidificado y ya entra a nivel del alveolo, vamos a tener los rangos normales, que la presión parcial de oxígeno es mayor a la presión parcial de CO2, por el cual, gracias a esta característica, van a ingresar moléculas de oxígeno y no van a ingresar moléculas de CO2, ¿ya? Mientras que a nivel de la arteria pulmonar vamos a poder apreciar que la presión parcial de CO2 es de 45 milímetros de mercurio y la presión parcial de oxígeno es de 40. Lo que esto va a hacer, como la presión parcial de CO2 es mayor, es que tengamos salida de las moléculas de CO2 para su eliminación a través de la expiración, ¿ya? Y cuando ya vemos a través de la vena pulmonar, es exactamente el mismo rango que tenemos a nivel alveolar, ¿ya? Porque evidentemente pues las moléculas de CO2 ya salieron y está ingresando mayor cantidad de moléculas de oxígeno. Entonces, los cambios que podemos tener a través de las presiones parciales es una de las herramientas importantes que tenemos que entender de cómo funciona el intercambio hematogaseoso. Ya no es solo que entran moléculas de oxígeno y salen moléculas de CO2, sino que gracias a las presiones parciales ocurre este fenómeno, ¿ya? Porque si disminuye la presión parcial de oxígeno o aumenta la presión parcial de CO2, esto se va a alterar, ¿ya? O sea, qué sé yo,
tengo mayor cantidad de moléculas de oxígeno y menor cantidad de moléculas o la presión parcial de CO2, entonces, ¿qué es lo que no va a ocurrir? Pues ya no va a poder salir moléculas de CO2. Y en el caso del alveolo, si tengo menor cantidad de moléculas de oxígeno y hay mayor cantidad de presión de CO2, ya no van a poder ingresar las moléculas de oxígeno, ¿ya? Entonces, por eso, entender cuánto es lo normal de las presiones parciales es muy importante. Listo. Relación ventilación-perfusión. Esto ya puedo aplazarlos en su siguiente examen. Ya. La relación ventilación-perfusión va a ser una de las partes más importantes que vamos a tener, en la cual la característica de la relación ventilación-perfusión es que lo que anteriormente les había mostrado en el equilibrio de las presiones parciales, a nivel atmosférico, a nivel alveolar, a nivel de la arteria pulmonar, a nivel de la vena pulmonar, esto nos ayuda a determinar que tenemos una relación ventilación-perfusión adecuada, que la relación ventilación-perfusión se encuentra entre 0.8 y en algunos libros dice hasta 1, ¿ya? De 0.8 a 1 como tal. Entonces, eso nos dice que el intercambio hematogaseoso se completa en el tercio inicial del capilar, en el primer tercio, ¿ya? En el primer tercio existe el intercambio hematogaseoso, por el cual, cuando hablamos de niño, espérame un rato. Ahora sí, perdón, mi perrijo me estaba pidiendo salir, entonces tengo que... La relación ventilación-perfusión va a ser muy importante entender que cuando está entre 0.8 o 1, como refiere a alguna literatura, el intercambio hematogaseoso va a ocurrir en el primer tercio, por el cual, ¿qué ocurriría si tenemos una disminución de la relación ventilación-perfusión? Si tenemos una disminución de la relación ventilación-perfusión, significa que la ventilación es la que está siendo afectada, por ejemplo, en la obstrucción de las vías respiratorias, en la cual el contenido gaseoso permanece sin cambios durante el paso a través del capilar y las presiones parciales se alteran. ¿Cuál? Principalmente la presión parcial de oxígeno, ¿ya? Entonces, dependiendo del tipo de la obstrucción, esto va a ir disminuyendo la relación ventilación-perfusión, por ejemplo, ¿en cuáles? En patrones obstructivos, ¿ya? Por eso, en el EPOC, por ejemplo, por los que fuman constantemente, o sea, la característica en su relación ventilación-perfusión es que, obviamente, esta obstrucción es algo exagerado, ¿no? Pero que también podría ocurrir. Entonces, en un paciente con EPOC, ya no ocurre en un primer tercio, mediante va bajando la relación ventilación-perfusión, va a estar en un segundo tercio, en un tercer tercio, y finalmente puede ocurrir que si tengamos una obstrucción severa, ¿ya? Entonces, la obstrucción de las vías respiratorias también es un problema, porque disminuye la relación ventilación-perfusión. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con estos pacientes. ¿Por qué? Porque la saturación de oxígeno va a disminuir progresivamente o puede disminuir abruptamente, dependiendo de la característica de la enfermedad, ¿ya? Pero si se incrementa la relación ventilación-perfusión, antes, como podemos apreciar, en la disminución cae abruptamente las presiones parciales de oxígeno. ¿Por qué? Porque las moléculas de oxígeno ya no están presentes. Entonces, lo que va a ocurrir es que mantengamos mayor cantidad de CO2 en el organismo. Entonces, este acúmulo de CO2
va a llevarnos a alteraciones del intercambio hematogaseoso, ¿ya? Por ese motivo, antes de entender cómo funciona el intercambio hematogaseoso desde un punto de vista histológico y demás, tenemos que entender también cómo funciona desde un punto de vista fisiológico con las presiones parciales. Entonces, ¿qué ocurre cuando incrementa la relación ventilación-perfusión? Cuando incrementa la relación ventilación-perfusión, principalmente está relacionado con obstrucciones vasculares, ¿ya? El gas alveolar permanece en concentraciones atmosféricas. El problema de esto es que no tenemos presión parcial del CO2 y supongamos, voy a usar el mismo ejemplo, que la obstrucción es parcial. El problema de esto es que va a entrar agresivamente las moléculas de oxígeno porque ni siquiera se han podido modificar de una manera adecuada, y como no tenemos una presión parcial de CO2 óptima, pues altera todo esto, y entonces el intercambio hematogaseoso también se puede alterar. Pero usemos el ejemplo del libro, un tromboembolismo pulmonar. El tromboembolismo pulmonar lo que va a hacer es esta obstrucción directa, por el cual en un inicio, a modo de salvar fisiológicamente hablando, sí vamos a poder tener un ingreso de moléculas de oxígeno, pero al no tener flujo, pues este alveolo ya no funciona, ya literalmente ya no funciona, y estas personas sienten que se están ahogando, que es el término correcto, sienten que se están ahogando, ya sienten que no pueden respirar. ¿Por qué? Por esta característica. Y uno de los datos muy interesantes que tenemos del tromboembolismo pulmonar, pues es mucho más común en las mujeres, ¿ya? Porque al siguiente semestre ojalá les den la explicación como tiene que ser en fisiología hormonal, que es la parte de los estrógenos, o sea, las hormonas, los estrógenos, están relacionados con mayor probabilidad de formación de trombos, ¿ya? Que dentro de una característica normal, pues difícilmente te va a llevar a un tromboembolismo pulmonar, pero hay una práctica muy habitual entre las damas, en las cuales cuando usan anticonceptivos orales, principalmente anticonceptivos orales, refiere que no tienes que tener consumo de alcohol ni consumo de tabaco. ¿Por qué? Porque la combinación de todos estos, y más el tema hormonal, puede llevarte a mayor probabilidad de formación de trombos, ¿ya? Y lastimosamente yo sí pude ver 3 colegas mías que evidentemente tenían esta combinación, esta tormenta perfecta, y les ha dado tromboembolismo pulmonar, ¿ya? Y es sumamente severo cuando tienen tromboembolismo pulmonar. Entonces es súper peligroso porque sí los puede llevar incluso hasta la muerte. Más bien en ninguna de ellas ocurrió, pero tuvieron que ingresar a monitoreo en el hospital. Más bien les ocurrió el tromboembolismo o cuando estaban en su trabajo o cuando estaban en el internado, rotatorio. Así que, damas, por favor, no, si tienen o están consumiendo anticonceptivos orales, principalmente, en general todos los anticonceptivos, no deberían consumir ni tabaco ni alcohol, ¿ya? ¿Por qué? Porque existe un factor de riesgo para la formación de trombos, o sea, estimula la coagulación, ¿ya? Entonces, tengan mucho cuidado, por favor. En los varones no es tan típico, a menos que hagan trombosis venosa profunda, que la trombosis venosa profunda sí es más común en los varones que en las mujeres, ¿ya? Entonces, por los dos lados puede surgir que tengan tromboembolismo pulmonar. Por si acaso, cuidado, varones piensen, entonces yo puedo fumar y demás y no va a pasar nada. No, los varones tienen mayor probabilidad de hacer trombosis venosa profunda, ¿ya? Así que tengan mucho cuidado. Por el cual, ya con las zonas respiratorias de West, lo que va a ocurrir es que, por ejemplo, en una zona respiratoria 1 vamos a tener una relación ventilación-perfusión mucho más alta, ¿ya?
en comparación. En la zona respiratoria 2 de West vamos a tener una relación ventilación-perfusión mucho más cerca al 0.8. En la zona respiratoria 3 de West, que lo vamos a dividir en dos porciones, en la primera porción, esta sí está entre 0.8 hasta 1, y mediante, vamos a un punto de la base pulmonar, esta sí estaría cerca de llegar a una relación ventilación-perfusión mucho más bajo, ¿ya? Mucho más bajo. Entonces, tenemos que tener en cuenta esto, porque la relación ventilación-perfusión es muy importante para poder entender las zonas respiratorias de West, ¿ya? Y ahí ya es el complemento de todo, gracias a la presión parcial de CO2 y gracias a la presión parcial de oxígeno. Caramba, qué bien. Entonces, lo que yo les decía, en reposo, lo normal que va a ocurrir es que el intercambio hematogaseoso ocurre en el primer tercio, ¿ya? Eso siempre y cuando no tengan enfermedades respiratorias. Entonces, como ocurre en el primer tercio, el intercambio hematogaseoso es efectivo y la saturación de oxígeno es efectiva también. Que ustedes ya sabrán por IPS, supongo, cuánto es la saturación de oxígeno normal a nivel del mar, a nivel de la altura, etcétera, etcétera. Por el cual, ¿qué ocurriría cuando hacemos ejercicio aeróbico extenuante? Cuando tenemos ejercicio aeróbico extenuante, como hay un aumento del flujo, el intercambio hematogaseoso empieza a ocurrir en el segundo tercio o inclusive en personas que no están adecuadas al ejercicio aeróbico extenuante, ocurre en el tercer tercio por el aumento del flujo, ¿ya? Cuando ya estás adecuado al ejercicio aeróbico, ocurre en el segundo tercio. Entonces, por eso, cuando ustedes corren la landaeta y justo el ascensor no funciona y tienen que subir hasta el cuarto o quinto piso donde pasamos clases, sienten que se están ahogando. ¿Por qué? Porque como no están acostumbrados a la actividad física, ocurre en el segundo o en el tercer tercio, cambios fisiológicos en los cuales empieza a haber un desequilibrio entre la presión parcial de oxígeno y la distancia entre los capilares, ¿ya? Por eso, segundo tercio o tercer tercio en el peor de los casos. En los pacientes, esto ya está relacionado con medicina del deporte, en los pacientes que ocurre el intercambio en el tercer tercio tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque significa que la saturación puede disminuir, y si la saturación disminuye, tenemos que ver que el paciente no se desmaye, porque como ocurre en el tercer tercio, sí puede haber una disminución de la saturación, ¿ya? Y esto es sumamente peligroso. Y el hábito del tabaco, ¿ya? Ante la formación de moléculas de monóxido de carbono con el tabaco, y lo que me preguntan los estudiantes, Doc, ¿por qué me mareo cuando fumo tabaco? ¿Ya? O sea, fumo tabaco en general. Lo que va a ocurrir es que la formación de monóxido de carbono, estas moléculas sí empiezan a, no es combatir el término correcto, empiezan a, empiezan a no tiene una presión parcial como tal, sino que estas moléculas sí pueden atravesar la barrera alveolar, si pueden atravesar la barrera alveolar, empiezan a competir con el oxígeno. ¿Y por qué te empiezas a marear? Porque en vez de tener moléculas de oxígeno, empieza a haber moléculas de monóxido de carbono dentro de los eritrocitos, entonces la saturación baja. Literalmente, estás haciendo, el término no sería literal, ¿ya? No usen esas palabras. ¿Qué es lo que ocurriría y por qué te sientes mareado? Es como si estuvieras haciendo procesos de hipoxia, ¿ya? O sea, no está llegando oxígeno a tu cerebro, entonces por eso sientes que te marea el tabaco. Por el cual, ahora que les explico esto, imagínate lo que hace a tu pobre cerebro cuando estás en una discoteca súper cerrada, y todo el mundo está fumando, porque es la característica en una fiesta, obviamente. Entonces, esto te va a llevar a que, por eso, con el consumo de alcohol, te sientas que te mareas mucho más rápido, ¿ya? No hay oxígeno, entonces haces procesos de hipoxia,
y te mareas mucho más rápido. Y bueno, gracias a estas características, en muchos países, la regulación del consumo de tabaco es mucho más agresiva, ¿ya? En México, en Estados Unidos, en Uruguay, en Brasil igual, ya está reglamentado. En Europa, ni qué decir, y en Estados Unidos y México, hoy por hoy, ya existe reglamentación también para los vapes, ¿ya? Los vapes casi ya lo toman como el tabaco tradicional. No puedes vapear en zonas donde hay personas a tu alrededor. En Estados Unidos y México está prohibido. Por ejemplo, en el aeropuerto no lo puedes hacer. Eh, Ojalá acá los reglamenten. Ya hay una ley contra el tabaco. Falta la reglamentación para que puedan aplicar, en la cual ojalá y lo hagan, ojalá y lo hagan. La normativa te dice que no puedes fumar cerca de colegios, universidades, entonces ojalá y lo aprueben. Todos los que fuman afuera de las caseras en la universidad pues van a tener que irse hasta el obelisco, si no me equivoco, porque hay colegios alrededor, ¿no? Entonces, tú incumples la norma, tienes una sanción administrativa, o sea, pagas una multa, que creo que el mínimo es 500 bolivianos y puede llegar hasta 5.000 bolivianos, dependiendo la severidad o la reincidencia. En otros países es similar, es una falta administrativa, entonces te cobran dinero por incumplir la norma, ¿ya? Ya si es constante y lo haces adrede, obviamente puede llegar hasta que te arresten. Así que ojalá, la verdad, yo esperaría porque qué culpa tienen las otras personas que no fuman o no quieren fumar, pues de que tu vicio esté causando estos cambios fisiológicos en esas pobres personas, ¿ya? Por eso la reglamentación es tan importante. Bueno, lo voy a dejar hasta aquí, porque el otro ya... No, me falta mucho. No, centros reguladores. ¿Alguna pregunta, duda? Uy. Preguntas, dudas. Nada. Qué bien. Vuelvo a repetir. Dime, Gutiérrez. Doctor, disculpe, buen día. Le estaba hablando por el tema de mi asistencia. Es Como que tuve atraso. problemas al conectarme porque le cuento que mi celular se ha caído y está mal, entonces me bota de la reunión. Ya, como atraso, no hay problema. Sí, me dio pena interrumpirlo cuando empezó a proyectar las diapositivas, doctor. Ok, Doctor, disculpe, buenos días. dime. Doctor, igualito yo, por mi caso de mi asistencia, no pude conectarme rápido. Ya, Muchas gracias. Doctor, disculpe. dime. Yo tengo problemas con mi micrófono, así que estaba presente desde el inicio, pero igual no pude hablar. Ok. Por favor. ¿Algo más? Dime. Doctor, buenos días. Disculpe, aquí tengo una duda acerca de lo que se refería a lo que es a un espacio muerto fisiológico. ¿A qué más o Ya. menos se refiere? A ver. ¿Dónde estoy? Ya. El espacio, vamos a tener dos, el espacio muerto anatómico y el espacio muerto fisiológico. El espacio muerto anatómico, en la cual está relacionado con la zona de conducción. ¿Por qué espacio muerto? Porque no hay intercambio hematogaseoso, ¿ya? En cambio, el espacio muerto fisiológico está relacionado, por ejemplo, con la zona respiratoria 1 de West, en la cual al no tener un intercambio hematogaseoso efectivo y cerca a la zona de conducción, pues solo hay un acúmulo de las presiones parciales, ¿ya? Presión parcial de oxígeno en este caso. Entonces, como no hay intercambio hematogaseoso, por eso lo van a llamar espacio muerto.
¿ya? Es más que todo eso. ¿Algo Ya, más? doctor. Sí, y creo que también en el espacio muerto, en los espacios muertos, no sé cuál, hay el método de Fowler. Ya. Es para medir, sobre todo en patologías, si el espacio muerto está empezando a abarcar, porque supongamos que tenemos una lesión por tuberculosis, ya no abarca solamente la zona respiratoria 1 de West, también abarca la zona respiratoria 2 de West. Ya es más para eso, para determinar cuánto es el espacio muerto. Aprox. Ya, doctor. Gracias. Ok. ¿Algo más? Échame, dime. Doctor, disculpe una consulta. En el caso de la derivación o en el caso de que se llegue a unir la arteria pulmonar con la vena pulmonar, fisiológicamente o anatómicamente, ¿a qué se puede deber esa? Ya, anatómicamente es un trastorno en la formación, ¿ya? Supongo que te refieres a esto. Donde estoy. Las derivaciones. Derivación Sí, sí. anatómica es un trastorno. En su formación, algo ha ocurrido en la cual tenemos una anastomosis entre la arteria pulmonar y la vena pulmonar. En lo fisiológico, puede ser de que tengamos cambios en las presiones parciales de oxígeno o de CO2. O por ejemplo, lo que sí vemos en medicina del deporte, que algo tan sencillo como subir gradas aumenta el flujo tan rápido que ocurra el intercambio hematogaseoso en el segundo o en el tercer tercio. Eso significa que la parte pulmonar o la parte cardiovascular está hecha tiras en ese paciente. Entonces, puede llevarte a una característica de derivación fisiológica, como si estuvieras desaturando. ¿Alguna otra Ya, pregunta? doctor. Otra pregunta, bueno, es relacionado a lo que ahora está pasando. Eh, ¿Qué es lo que pasa en el intercambio hematogaseoso cuando, bueno, tenemos contacto o respiramos el gas lacrimógeno? Porque, ¿y cómo se podría contrarrestar? Porque no entiendo el tema de fumar cigarro. Sé que es más humo o a lo que he visto, lo que usan los mineros o todos esos manifestantes, bicarbonato. Ya. El gas lacrimógeno lo que en realidad hace es un proceso inflamatorio en toda la zona de conducción y la zona respiratoria, ¿ya? Entonces, el problema de este gas que va a ser un proceso inflamatorio y hace gran cantidad de secreción de moco, y por eso es como si se obstruyera la vía, ¿ya? Por eso incluso se puede morir, es súper peligroso. ¿Por qué el tabaco? Porque en realidad el tabaco, ese humo, eh, compite con el humo del gas, ¿ya? O sea, el monóxido de carbono, por eso empiezan a quemar llantas y demás para dispersar el gas lacrimógeno, porque el monóxido de carbono compite contra el gas lacrimógeno, ¿ya? Entonces, por eso te dice que fumes, porque es, a diferencia del oxígeno, que no puede competir contra las características de el gas lacrimógeno, te dicen que fumes o que quemen o que empiezan a quemar alrededor para que el monóxido de carbono empiece a incrementarse, ¿ya? Y el bicarbonato es para contrarrestar el efecto inflamatorio en la primera zona de conducción a través de las vías nasal, etcétera, etcétera, para evitar que el proceso inflamatorio sea tan agresivo, ¿ya? Por eso utilizan eso. La mayoría no sabe cómo lo utiliza o por qué lo utiliza, pero funciona de esta manera. Es para evitar que el gas ingrese de manera agresiva hacia la zona respiratoria, que eso es peligroso. Ya, doc, gracias. Ok. ¿Algo más? Ya. Entonces, bueno,
no sé, al santo que le hayan rezado o no sé, o alguno de ustedes realmente tendrá suerte, pero como les decía a través del grupo, o no era ustedes, no me acuerdo, alguien me olvidó avisarles, alguno de mis paralelos, es no van a tener examen de hito hasta nuevo aviso, ¿ya? Nos han dicho que no hagamos virtual porque, bueno, en parte yo tengo la culpa de esto porque nos dijeron qué herramientas utilizamos para evaluación virtual y les he mostrado esta evaluación de Bélgica que se ha aplicado, que es muy buena, pero pues las notas se van a ir hacia el piso y si digamos son 10 de ustedes que tienen que reprobar mi materia, ahora van a ser 20 probablemente, ¿ya? Entonces, debido a esto, y además que es muy subjetivo con otras evaluaciones, nos han pedido a todos los docentes de que solamente avancemos hasta que tengamos una nueva instrucción, ¿ya? Así que eso, voy a voy a avanzar no más. Voy a estar avanzando y veamos qué ocurre en el contexto departamental. Si declaran estado de sitio, técnicamente les conviene porque volvemos a clases, damos el examen y punto. Y ya lo que ocurra fuera de la ciudad, pues eso es problema de los dirigentes y el gobierno, etc, etc, ¿ya? En el estado de sitio, por si acaso, está prohibido hacer reuniones, entonces cuidados, vayan a algún bar, discoteca, porque quieren salir y cuidado los arresten, y si son extranjeros es más peligroso todavía. Y si tienen el error de en su casa hacer una fiesta, entonces, y los denuncian, va a ser exactamente lo mismo. No puedes hacer reuniones de más de 5 personas, por si acaso. Los que no estamos en la ciudad, ¿cómo? O sea, en el estado de sitio está prohibido hacer reuniones. Si es departamental, si llegaste hasta Perú, pues bueno, en el estado de sitio ya militarmente van a salir los militares y van a empezar a arrestar a todo mundo, ¿ya? A todo mundo van a empezar a arrestar. Entonces, ¿por qué? Porque eso declara el estado de sitio. Está prohibido atentar contra el Estado, entonces utilizan la máxima fuerza, van a empezar a salir tanques y demás. No creo que escale, porque no son tontos los dirigentes, porque la última vez que hicieron un estado de sitio, que fue en el gobierno de Banzer, si no me equivoco, no fueron tontos, no es como que ya entonces me voy a ir a morir como dicen las personas. Ellos lo único que van a hacer es tratar de ver cómo pueden combatir militarmente, pero van a arrestar dirigentes a diestra y siniestra, entonces todo se va a volver a la normalidad como ocurrió en esa ocasión. Y solo les digo, como todo ya va a estar expedito, ya van a poder volver o irse a Perú, o sea, de manera normal. Entonces, va a ser más sencillo, pero veamos qué ocurre. Por lo menos esta semana no creo que exista grandes cambios. Van a seguir en esto. La próxima semana veamos, porque se supone que van a tener diálogo ahora sí, esta semana. Ojalá todo se resuelva con diálogo, que es lo que yo preferiría. Y si no, bueno, que ocurra lo que tenga que ocurrir. Solo eso les digo, o sea, si al final declaran un estado de sitio, por favor, no sean tontos y no vayan, no tienen que haber reuniones de más de 5 personas, si no me equivoco. Y hay toque de queda, o sea, te puedes mover desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche, si no me equivoco. Fuera de ese horario, pues no puedes estar en la calle, a menos que sea por trabajo. Y la mayoría de ustedes no tienen trabajos nocturnos, creo. Así que eso.
Esperemos a ver qué ocurre. Y puede haber una posibilidad, esto es extraoficial por si acaso, puede haber una posibilidad de que su examen de hito 4 valga, perdón, su examen de hito 5 también valga por el hito 4, por si acaso. Así que en ese caso me conviene, porque va a hacer el examen por todo lo que han avanzado. Entonces se la juegan el todo por un todo. Dime. Doctor, le quisiera preguntar, como usted trabaja igual parte de la universidad, si están atendiendo normal la universidad, con la regulación a recibir las cartas. Sí, a los pobres diablos administrativos les han obligado a ir y les están obligando a ir, así que ellos sí están. No hay docentes, pero la parte administrativa está presente en la universidad, por si acaso. Ellos tienen que correr entre bombas y petardos. ¿Algo más? Cualquier cosa les escribo a través de grupo. Dime. Doctor, ¿hasta qué hora está abierta la universidad? Creo que hasta las 4, si no me equivoco. Súper, gracias. Ok. Nada más. Ok, nos vemos. Ojalá mejore todo. Estudien, por favor. Hasta luego. Hasta luego, doctor.